masonería es toda una corriente filosófica y esotérica. Es también una orden, un estilo de vida, el cual aspiro a adoptar en algún momento, que básicamente moldea todo lo que es el carácter y la personalidad de una persona, dirigiéndola al cumplimiento de sus propósitos y, en principio, también el adecuado determinamiento de cuáles son esos propósitos a cumplir. Básicamente una preparación personal en muchos sentidos, familiares, emocionales y psicológicos, ya que a nivel de preparación académica tiene un gran valor todo lo que se enseña dentro de una logia, que definitivamente es muy útil para ser una persona de correcto actuar en algún momento. La masonería es una institución de una escuela iniciática eminentemente filantrópica, progresista, que busca el desarrollo del ser humano, conociéndose a sí mismo y aprovechando esas potencialidades para el progreso de la humanidad. Acostumbramos definir la masonería como una asociación de hombres libres y de buenas costumbres que buscan su perfeccionamiento espiritual por medio de símbolos. Y en una forma muy genérica decimos que la masonería es una asociación filosófica, esotérica, iniciática, simbólica y profundamente fraternal. Hay varias teorías sobre el origen de la masonería, pero en forma más concreta y de acuerdo con la visión más objetiva de los historiadores, se podría decir que hay dos grandes etapas históricas en el origen y evolución de la masonería. La primera, que la coloca naciendo en la Edad Media, entre los canteros, picapedreros, constructores y arquitectos de la época. Corresponde a los gremios de constructores que se reunieron en logias y que disponían de conocimientos de su arte de la construcción, y que se valieron de símbolos, de signos y reconocimientos entre ellos, y dieron origen a las primeras configuraciones masónicas. Eso lo llamamos masonería operativa. Y a partir del siglo XVIII, específicamente del año 1717, se dio origen a la etapa moderna de la masonería, que se conoce con el nombre de masonería especulativa, en la cual los integrantes de las logias ya no eran solamente constructores y arquitectos, trabajadores de la construcción, sino que también se admitió y se aceptó a personas libres y de buenas costumbres de distintos oficios y profesiones. Fomentar, educar y preparar a personas capaces de obrar correctamente, capaces de manejar un conocimiento que les haga dignos de ese obrar, y de alguna u otra forma mejorar el funcionamiento o velar por el buen funcionamiento de la sociedad en la cual están involucradas. La misión de la institución es tomar de la sociedad los hombres más dignos y aptos que puedan pertenecer a ella, sin invitarlos, sino que ellos lleguen por voluntad propia en esa búsqueda del perfeccionamiento del ser humano, y darles herramientas para que potencien ese perfeccionamiento y sea a su vez traspolado y mostrado a la sociedad, y que sea de utilidad tanto para ellos, su familia, sus comunidades y, como lo dije anteriormente, pues las generaciones futuras. Si evalúas la historia, incluyendo, sin ir muy lejos, la historia de nuestro propio país, te das cuenta de que personajes muy importantes dentro de ella, que han sido figuras claves dentro de distintos procesos sociales de gran importancia, que han dictaminado lo que han sido los crecimientos sociales que hemos tenido hasta ahora, o los aspectos más importantes
las cúspides y los ápices de nuestra sociedad, siempre han estado interviniendo de una u otra forma en los papeles protagónicos de esos cambios masones. Los masones han intervenido directa o indirectamente y a veces han sido hasta protagonistas de episodios fundamentales para el progreso humano. Por ejemplo, bastaría mencionar la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos de América, en la que figuras tan importantes como Washington, como Jefferson, como Franklin, como Lafayette fueron masones. La independencia de los países hispanoamericanos. Baste decir que fueron masones figuras como Simón Bolívar, como José de San Martín, como Bernardo O'Higgins, como Benito Juárez, como José Martí. Y además de ello, la masonería jugó un papel importante en la fundación de instituciones pacifistas, de instituciones de buena voluntad y de servicio para la humanidad, como la Cruz Roja Internacional, fundada por un masón, Henri Dunant, el movimiento de los Boy Scouts, el escultismo que ha fomentado tantos valores en la juventud en el mundo, fundado por Baden-Powell, un masón. El movimiento, el propio Rotary Club, el propio Club de Leones, la Fraternidad B'nai B'rith, es decir, muchísimos movimientos e instituciones en el mundo con sentido de avance social y de formación humana para los adultos, para los jóvenes, para hombres y para mujeres. En ellos y en su creación y desarrollo, la masonería ha cumplido un papel significativo. El término esotérico es el conocimiento interior del hombre y cómo trabaja en ese microcosmo interior para manifestarlo hacia el exterior, que es de donde viene la palabra exotérico. Lo exotérico es lo que manifestamos externamente y lo esotérico es lo interno. Esoterismo, por lo tanto, significa búsqueda de lo interior, búsqueda de lo que está velado, a veces por la razón y a veces por la sensorialidad. En ese sentido, el esoterismo masónico se diferencia de otros esoterismos en la búsqueda de los valores que implican el simbolismo como lenguaje de codificación de signos y significados que encuentran resonancia en el inconsciente humano, en el alma humana, y se expresan como modelos arquetípicos. Principalmente considero que está motivado a quizá un manejo de información que no todo el mundo esté apto a recibir de buenas a primeras sin toda una explicación previa. Creo que quizá la gente se escandalizaría en ocasiones si muchas de las cosas que se manejan dentro del conocimiento básico de las órdenes esotéricas fuera de dominio popular. La institución es una institución, como dije antes, iniciática, y como escuela iniciática tiene sus claves o formas de reconocerse los miembros que ellos la forman. Y además de esas formas de reconocerse están unos códigos éticos y morales. Por esa razón maneja mucho lo que es la prudencia. En tal sentido es una institución discreta, más no secreta. Si fuese una institución secreta, como se muestra en algunos sectores de la sociedad, en este momento no hubiese podido llegar a hacer una entrevista como la que estamos haciendo hasta ahora, o no hubiese podido llegar a contactar instituciones o las sedes de la masonería en Venezuela o conocer dónde quedan estas instituciones. La masonería en sí misma es una sola. Ahora, el carácter de regular o irregular se da por las logias, cómo están constituidas y reunidas. Las logias regulares tienden a jurisdiccionarse o unirse a una gran logia, que a su vez está registrada en la Gran Logia Unida de Inglaterra. Hay países donde hay grandes logias que no están jurisdiccionadas a la Gran Logia Unida de Inglaterra
y tienen en su seno distintas logias que, aunque practiquen los mismos ritos que las que están jurisdiccionadas a la Gran Logia Unida de Inglaterra, no son reconocidas como regulares. Y ahí implica la diferencia entre logias regulares y logias irregulares. Para la masonería es importante, es más, un requisito obligatorio, que un masón acepte la existencia de Dios, al cual se le denomina en masonería el gran arquitecto del universo. Y obviamente el valor de la existencia de Dios es una referencia central de cualquier religión. Para la masonería es un elemento central el reconocimiento espiritual, la inmortalidad del alma. Y ese es un valor que, salvo las escuelas materialistas, forma parte de las tradiciones religiosas. Pero ello no significa que por eso las logias sean iglesias ni la masonería sea una religión. Se dio el caso de que a través de algunas bulas y encíclicas la Iglesia Católica se manifestó contraria a la masonería e incluso se excomulgó a los masones, porque hubo desentendimientos, porque la Iglesia en algún momento, sobre todo en épocas anteriores, donde pugnaba por el control del poder social, el poder económico, el poder político, el poder temporal, más allá de sus fines específicos, consideró que la masonería, con su llamado a la razón, al libre pensamiento, al Estado laico, de alguna manera estaba socavando las bases de la dominación religiosa. Joseph Ratzinger, después que es electo Papa, como Benedicto XVI, ratifica esta bula y mantiene esa condición. Sin embargo, no se mantiene de una forma tan ortodoxa como en épocas anteriores, al punto de que incluso el Papa Francisco ha manifestado el acercamiento y practicar el ecumenismo, aun cuando la masonería no es una religión en sí, pero maneja mucho de espiritualidad y moral y ética del hombre, y que el fundamento, como dije antes, no es un fundamento teológico, sino más bien una respuesta política. Pero esa bula se mantiene, es un decreto papal, y los masones no son aceptados por una parte importante de la Iglesia Católica, aun cuando hay sacerdotes que han sido masones, hay sacerdotes que incluso ahora se han podido estar haciendo masones en los últimos años, e incluso el Papa Juan XXIII fue masón. Hoy en día no están planteados esos dilemas o esos conflictos, y de hecho una buena parte de los masones son católicos, una buena parte de los masones según cada país son protestantes, una buena parte de los masones son judíos, una buena parte de los masones son librepensadores, de manera que no se excluyen las logias a nadie por concepto de religión o no religión. Y ya no hay condiciones para reeditar los viejos conflictos del anticlericalismo, la antirreligiosidad o del fanatismo que excomulgaba a la masonería. Podría suponer que, indistintamente de su relación o no con un nuevo orden mundial, habría que analizar primero qué es ese nuevo orden mundial y qué tan conveniente o no puede ser para la sociedad actualmente. Si de alguna u otra forma puede resultar en algo positivo, quizás los masones tengan algo que ver. En caso de que sea una absoluta dominación de nuestra sociedad, como en muchas ocasiones distintas, creencias conspiranoicas pueden aportar, ahí sí dudo mucho que ellos estén de la mano con cualquier acción que promueva ese orden mundial, e incluso estarían en su contra. Hay que tomar en cuenta lo siguiente: la masonería, por definición, la orden masónica y la masonería regular, no permite en las logias discusiones sobre política ni religión.
no le corresponde a las logias masónicas ni a la gran logia de un país, no le corresponde ella como institución impulsar cambios políticos o sociales, sea en forma de abierta o de manera encubierta o por medio de conspiraciones. De modo que eso no funciona así. Ahora, que algunos masones, como ciudadanos particulares, en sus respectivos escenarios de vida y de actuación, hayan podido en algunas épocas, en algunas circunstancias, en algunos lugares, en unos países, conspirado contra el orden establecido, eso naturalmente ocurre no solo en lo relativo a la masonería, sino también a cualquier iglesia, religión, movimiento con los fines que tenga. Ahora, cuando se intenta por algunos escritores que buscan más en la ficción que en la realidad histórica sus fuentes, asociar a la masonería con movimientos dudosos en sus orígenes y en su funcionamiento, como es el caso de los famosos Illuminatis, se debería siempre aclarar que ese es un movimiento que jamás tuvo relación directa con ningún movimiento masónico regular. Ahora, que alguno de ellos pudieran haberse antes, algunos de los Illuminatis, o que formaron parte de esas agrupaciones, pudieron haberse iniciado en una logia, eso es posible. Pero que sectas como esas tuvieran vinculación orgánica con las logias masónicas, está del todo comprobado que no es así. Habría que comprender primero qué es Satanás en tal caso y qué es Dios en tal caso. Y creo que cualquier duda que pueda salir al respecto quizás sea fácilmente resolvida con la siguiente cuestión. Considerando a Dios como la fuerza mística que mueve todo nuestro universo, no puede considerarse algo capaz de oponerse a su propia voluntad. Por ende, si consideramos la existencia de un enemigo de Dios, ese mismo enemigo no sería otra cosa que una parte de Dios en sí, ya que él estaría detrás de todas las fuerzas que mueven el universo. Hay opiniones de ese tipo y a veces se divulgan por los medios que son absolutamente incorrectas, impropias y de ninguna manera fundadas sobre cualquier elemento de realidad. La masonería en sus ritos, en sus ceremonias, en sus actos de iniciación, en sus trabajos habituales, que es a lo que ella se dedica, de orden filosófico, cultural y moral, en ningún tipo de ceremonia, en ningún programa de estudios, en ningún ritual o programa de enseñanza tiene ninguna relación, ni directa ni indirecta, ni semántica ni conceptual, con asuntos como satanismo o luciferianismo o elementos que indiquen algún tipo de relación con esos personajes mitológicos creados muchas veces para dominar las conciencias de los seres humanos, asustándolos con la acción de personajes dedicados al mal o castigados eternamente en los infiernos. La masonería no acepta nada de eso, de modo que muy mal puede tener relación con pactos o prácticas de esa naturaleza. Como en la mayor parte de los países, la masonería se propagó primero en Europa, donde nace, en Inglaterra, luego en Francia, en Alemania, se expande en Europa, en Norteamérica, y luego va llegando a los diferentes países hispanoamericanos, a Brasil y a otros lugares en el mundo. Y ese proceso se intensificó, al menos en América Latina, por supuesto en Venezuela, a comienzos del siglo XIX. Y estuvo muy vinculado a algunos episodios, como por ejemplo la invasión napoleónica a la península ibérica, a España, y por lo tanto la repercusión que tuvo en las colonias españolas y el caso portugués en Brasil. En Hispanoamérica y en Brasil, la masonería y los masones obviamente se sintieron identificados con las luchas por la independencia. Y era natural
que llegasen a conocimiento de ellos todos los procesos que se vivían en Europa, en Norteamérica, y a través de su visión masónica se comprometieron con esos procesos de la independencia. En el caso de Francisco de Miranda, el precursor de la independencia no solo de Venezuela, sino de Hispanoamérica, aun cuando no se conoce con precisión la logia donde pudo haberse iniciado, ni se conocen documentos masónicos que vinculen a Miranda, se deduce o se infiere que un hombre como él, ilustrado, vinculado a la enciclopedia, vinculado a las causas patrióticas, vinculado a los procesos de independencia en Estados Unidos, que cenaba en la mesa de George Washington, gran figura de la masonería estadounidense, que alternaba con figuras como Jefferson, como Franklin, como Lafayette, pues es evidente que es probable que, aunque eso haya permanecido en el anonimato, Miranda haya sido masón. Ahora bien, en el caso de Simón Bolívar ya no se trata de una deducción, una inferencia, sino de un hecho histórico, porque existe el acta de la logia San Alejandro de Escocia en París, donde Bolívar, recientemente iniciado allí, hacia el año 1804, recibe el segundo grado de la masonería simbólica, que es el grado de compañero. Ahora, el caso de José Antonio Páez, a quien realmente le debemos la nacionalidad venezolana por haber sido el artífice de la separación del proceso de la Gran Colombia y de la unidad venezolana como entidad concreta, José Antonio Páez no solo fue masón, sino que fue un dirigente de la masonería al punto que ocupó el cargo fundamental de soberano gran comendador del Supremo Consejo Confederado para el grado 33. Y hay multitud de documentos en los cuales aparece Páez, en los archivos de la Nación, en las bibliotecas, y aquí mismo en los archivos de la Gran Logia, firmando documentos masónicos. Así como figuras de esta naturaleza y otros más vinculadas a los próceres, me gustaría señalar que en Venezuela han sido masones notables, personalidades de la talla de Andrés Eloy Blanco, de Rufino Blanco Fombona, de Lisandro Alvarado, de Luis Beltrán Prieto Figueroa, del presidente Raúl Leoni, y así por consiguiente otras notables personalidades en el mundo de la cultura, de la evolución social y política y del desarrollo del país. Este edificio, de donde funciona la Gran Logia de la República de Venezuela, que es un monumento histórico nacional, fue levantado durante el primer gobierno del presidente Antonio Guzmán Blanco, que era masón. Y como él mismo lo dijo en el discurso de inauguración de este magnífico edificio, dijo que así como también el Estado venezolano, al cual él declaraba laico, también destinaba partida para la construcción de iglesias de cualquier credo, también consideraba necesario elevar este templo a la razón, que es por definición lo que busca, lo que impulsa la masonería. Y significó, por supuesto, una demostración de que ya en el siglo XIX la masonería ejercía un papel importante en la evolución sociopolítica del país. Habiendo tantos jóvenes con potencial que se están acercando a la masonería, es evidente que hay mayor participación en la sociedad y en la comunidad en la cual formamos parte. En el Gran Templo, de esas logias que se reúnen allí, varias logias patrocinan instituciones como grupos scouts y le dan formación académica no regular a esos jóvenes que se están formando allí con el patrocinio que brindan estas logias. Y además de la multiplicación de las campañas filantrópicas que allí se practican.
como todos los juguetes de Navidad, apoyando los años dorados, que es para los ancianos, la campaña Morral y Luces, que es para donar implementos a los muchachos de escasos recursos para su educación, y así sucesivamente ir sumando un granito de arena en pro de que todos participemos mancomunadamente, tanto la comunidad como los miembros de la masonería, en pro del progreso, el humanismo y la filantropía universal. Sí, yo tengo una vida absolutamente normal en la cual me dedico a trabajar y a estudiar, pero siempre he tenido cierto interés por el mundo oculto en general y considerar que estudiantes del mundo oculto, con los cuales puedo tener mucho en común, están en un ambiente accesible dentro de mi misma ciudad, me hace recurrir a ellos. Ahora bien, al mismo tiempo hay que aclarar que la masonería no hace proselitismo. La logia masónica no busca a nadie para que se afilie a ella. El que quiera ser masón porque se ha enterado de que existe algo llamado masonería, el que quiera ser masón porque tiene familiares que lo fueron, el que quiera ser masón porque se identifica con estos principios, se acerca a la logia y toca puertas. Tocar puertas es una metáfora para decir que quiere que le sean abiertas las puertas de las logias. Y allí será recibido, entrevistado y fácilmente recibirá la primera información. ¿Qué hace falta para ser masón? Ese hombre ha de ser mayor de edad, libre y de buenas costumbres y tener un deseo honesto de crecimiento, de superación moral, intelectual y espiritual. Mi objetivo básicamente sería poder educarme y pulirme lo suficiente con todas las herramientas y conocimientos que ahí se facilitan para poder ejecutar precisamente esa función que sería la de objetivo de la misma orden, poder servir bien tanto a mí mismo como a aquellos a mi alrededor. La masonería no le dice a nadie, ni siquiera a ningún masón, lo que tiene que pensar. La masonería lo que hace es enseñar a pensar. A partir de allí cada uno pensará lo que crea conveniente. Si alguien que nos está viendo o escuchando se interesa por la masonería, yo le sugiero que incluso antes de venir a tocar las puertas a una logia, averigüe, lea un poco, se documente en libros o en internet y tenga una primera aproximación al tema. Si su mundo interior y su lógica le dicen que podría él identificarse con estos valores y tiene disposición para ello, pues venga y será bien recibido. Eso sí, nadie garantiza que será admitido como masón. Solo la constancia, la perseverancia y una honesta disposición a la búsqueda y al perfeccionamiento espiritual con lo que enseña la masonería, solo eso dirá si será o no será admitido. Y si es admitido, tenga la certeza de que se habrá abierto una nueva luz en su vida para el bien personal de su familia. No ha ingresado en ninguna secta, mucho menos oscurantista. Ha ingresado a una institución de valores, de cultura, de gran tradición histórica y al mismo tiempo de gran visión del porvenir. De modo que está en sus manos, está en las manos de cada uno, si se desea ser masón, encontrar el camino para llegar a pertenecer a esta institución que de verdad tiene mucho que exhibir de lo bueno, de lo verdadero y de lo hermoso que hay en la vida.